Muy bien. Buenos días, bienvenidos al grupo de discusión número 46 del curso de Matemáticas 2. Esta vez vamos a estudiar lo que es, estamos en la semana 15, esta vez lo que vamos a estudiar es el volumen de sólidos. Ojo, no se llama sólidos de revolución, se llama volumen de sólidos obtenido a través del método de secciones conocidas. Vamos a hablar un poco, este es el tema más complicado del cálculo integral. Vamos a hablar un poquito de una pequeña base teórica para poder hacer que no nos cueste tanto este tema. ¿Cuál es la filosofía del método? La filosofía o la metodología del método consiste en la traslación de un volumen infinitesimal. Este se moviliza a lo largo de una dirección del volumen del sólido. Puede ser una, dos o tres direcciones. Este volumen infinitesimal cuenta con un espesor que es infinitamente pequeño y eso es lo que lo vuelve infinitesimal, y un área considerable que, aparte de ser considerable, es variable, y ese es el área de una sección conocida, que puede ser un círculo, un rectángulo, un triángulo, etc. ¿Cuáles son las diferencias principales entre este método y los métodos de sólido de revolución? Hablaríamos de dos diferencias principales. En sólidos de revolución, el volumen es obtenido debido a que nosotros rotamos un área alrededor de un eje en particular. Y en el método de secciones conocidas es diferente. En el método de secciones conocidas, el volumen es obtenido debido a la traslación de un área. Es decir, una cosa es rotar y otra cosa es trasladarse. Entonces, el volumen aquí es obtenido debido al desplazamiento lineal o en una dirección de un área conocida. La segunda diferencia es que en sólidos de revolución, los volúmenes diferenciales que obteníamos siempre formaban únicamente lo que son discos o arandelas y capas cilíndricas. Y en este método no es así. En este método de secciones conocidas pueden formarse cualquier otro volumen diferencial. Bueno, consideremos entonces más o menos cómo sería este método de las secciones conocidas. Vaya, ¿qué tal si tenemos esta figura? Miren que es un sólido de forma irregular, es de una forma muy generalizada, ¿sí? Y vemos cómo hay un área que se repite a lo largo de la dirección E, la dirección del eje X del sólido. Es decir, aquí yo tengo exactamente el mismo área, la misma forma, mejor dicho, la misma forma de área, pero la tengo más grande aquí. Aquí posiblemente la tengo. Ingeniero, disculpe. La presentación. Gracias. Solo les comentaba entonces lo que era la cuestión de la filosofía, ¿no? Aquí hablábamos de que la metodología del método consiste en la traslación de un volumen infinitesimal. Las diferencias principales entre sólidos de revolución y este es que sólidos de revolución es debido a la rotación de un área, pero aquí es debido a la traslación o al desplazamiento de un área. En sólidos de revolución solo van a aparecer discos y arandelas o capas cilíndricas, y en secciones conocidas puede formarse cualquier otro volumen diferencial. Entonces, les hablaba que consideráramos un volumen como este. Un volumen como este donde, miren, esta sección anaranjada es la misma que esta y es la misma que esta en su forma. O sea, la forma no cambia a lo largo de toda la longitud del eje X. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la misma forma, pero más grande. Pero sigue siendo la misma forma. Entonces, esa área tiene un pequeño espesor. Como pueden ver, aquí hay un espesor mínimo. Ese espesor, en este caso en particular, es un espesor en el eje de las X, ¿de acuerdo? ¿Por qué en el eje de las X? Pues porque las áreas se están movilizando a lo largo del eje de las X. Miren que las áreas se movilizan desde A hasta B. Entonces, esto es un pequeño diferencial de X. Entonces, esta área que ven que van variando, o sea, la forma no cambia, la forma siempre es la misma, pero el área va variando en dimensiones. En unos momentos es más grande, en otros momentos es más pequeña. Entonces, aquí la regla es la misma. Quien es el diferencial manda y todo lo demás debe depender de esa variable. Por lo tanto, aquí yo tengo un área que obligadamente debe depender de X, o nosotros tenemos que hacer que dependa de X. ¿Y cuál sería entonces el volumen de esta pieza? El volumen de esta pieza lo estaremos calculando de manera similar a como lo hemos calculado los anteriores. Las arandelas multiplicábamos el área por un diferencial. Los cilindros también. La capa cilíndrica multiplicábamos un área por un diferencial. Entonces aquí es lo mismo. Aquí el volumen de esa pieza sería el área que depende de X por su espesor, o sea, por su diferencial de X. Al ser un diferencial tan pequeño, entonces genera un volumen muy pequeño. Y luego integramos el lado izquierdo del diferencial de volumen desde un volumen 0 hasta un volumen total V, es igual a la integral del lado derecho
de un área en función de X por un diferencial de X. En este caso, ¿de dónde se movilizan las áreas? Se movilizan desde A hasta B. Entonces, esta es la forma, digamos, particular del cálculo de volúmenes a través del método de sólidos de secciones conocidas. Pero no necesariamente puede depender de X. Nosotros podemos movilizarlos en otras direcciones. Entonces, vamos a plantear de forma más general que el volumen a través del método de secciones conocidas será la integral definida de A hasta B del área en función de una variable, que puede ser X, Y o Z, multiplicado por el diferencial de dicha variable. Entonces esto va a ser de forma más general, ya sea que las áreas se trasladen a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z. En este tema también vamos a ver unos pequeños vistazos a lo que es el espacio tridimensional, porque será necesario para resolver algunos problemas. Les presento aquí lo que es los sistemas típicos tridimensionales de coordenadas cartesianas, solo en coordenadas cartesianas, es decir, X, Y, Z. Existen otras coordenadas como las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas que van a ver en su curso posterior de la matemática 3. Entonces, en un sistema cartesiano tridimensional, nosotros antes solo conocíamos el plano XY. Bueno, el plano XY, déjenme decirles de que era el piso. En un sistema tridimensional corresponden a los ejes del piso. Entonces aparece un tercer eje que es el eje de la elevación, conocido como el eje Z. En algunas asignaturas, ¿sí? El eje vertical lo ponen como Y y el plano X y Z, las ejes X y Z forman el plano horizontal. Pero al menos aquí en lo que es los cursos de matemáticas y cálculo, siempre vamos a trabajar con un sistema así. El plano XY forma el piso y el eje Z es el eje de la elevación. Entonces, miren, se forman lo que son como ocho espacios. El primero sería este de los espacios. Este se llama octante. Esto, en el plano hay 4 cuadrantes. En el espacio hay 8 octantes. Entonces, este de aquí, que podemos ver limitado por este pedazo azul, este pedazo verde y este pedazo rosado, se llama primer octante. El que está aquí atrás, miren, creo que se alcanza a ver, el que está aquí atrás se llama segundo octante. El que está aquí atrás, que apenas se ve porque está tapado, es el tercer octante. Este de aquí enfrente se llama cuarto octante. Luego, empezando el mismo recorrido, pero por acá, este de aquí sería el quinto octante. Este de aquí sería el sexto octante. Permítanme, que me equivoqué. Quinto octante. Este sería el sexto octante. Este que definitivamente no se ve, que está allá en la esquina inferior izquierda, al fondo, ese es el séptimo octante. Y este es el octavo octante. Vale. Pregunta, ¿lo están viendo? No sé si les queda claro esto de cada uno de los octantes, si los pueden diferenciar. ¿Sí? ¿Los diferencian uno del otro? Primero, segundo, tercero, cuarto. En el dibujo sí. Va, ok. Vaya. Entonces, por lo general, nosotros vamos a trabajar en estos problemas de matemáticas 1 a lo mucho entre el primero y el segundo octante. De vez en cuando nos vamos a pasar al tercero y cuarto octante. Bueno, otro concepto que tenemos que tener claro son los planos coordinados. Miren, el plano que nosotros vemos aquí en color azul, ese plano se llama plano XY. ¿Sí? ¿Por qué se llama plano XY? Que es como el piso, porque es el plano que forman los ejes X con el eje Y. Miren, al interceptar el eje X con el eje Y se forma una superficie horizontal y esa superficie se llama XY plano. ¿Sí? Este es el plano XY, o sea, el plano que está formado por los ejes X y Y. Ahora, este plano en verde, por ejemplo, este plano en verde está formado por ¿cuáles ejes? Está formado por el eje X y por el eje Z. Entonces aquí le ponemos el nombre XZ plano, o sea que este que vemos aquí, que es como una pared, ¿sí? Si esto lo ven como una casa, esto vendría a ser como una de las paredes de la casa. Entonces, este es el plano XZ, o sea, el plano formado por el eje X y formado por el eje Z. Y este que está aquí en rojo, que es como un plano que se ve de frente, que viene a ser otra pared, es el plano formado por el eje Y y el eje Z. Por lo tanto, esto se llama plano YZ. ¿De acuerdo? Es el plano formado por el eje Y y por el eje Z. ¿Queda claro esto de cuál es cada uno de los planos? ¿O no hay confusión? También lo ven en otros cursos de dibujo técnico y geometría espacial gráfica.
¿Está claro? Todo claro, Inge. Va. Y vamos a hablar entonces, estos se llaman planos coordenados, estos de aquí. Vamos a hablar de los planos paralelos a los planos coordenados. Esto nos va a servir para unos problemas. Miren, los planos paralelos al plano YZ, ¿sí? Miren que en el plano YZ, ¿quién era el plano YZ? En la figura el plano YZ era este. ¿De acuerdo? Entonces un plano paralelo al plano YZ podría ser este. Un plano que pase por aquí. O sea, que pase en otra posición, pero que se parezca al plano YZ. Entonces, ese es un plano paralelo al plano YZ. ¿Y cómo se obtienen los planos paralelos al plano YZ? Miren, donde la variable está ausente, es decir, x igual a un número, genera un plano paralelo a YZ. Miren que aquí está el plano YZ. Entre el eje verde y el eje azul se forma el plano YZ. Y este plano azul es paralelo al plano YZ. Es un plano que se llama x igual a 1, porque pasa por el valor de x igual 1. Este de aquí se llama x igual 2, pero sigue siendo paralelo al plano YZ. ¿Cuáles serían los planos paralelos al plano XZ? Aquí es la variable que hace falta es Y. Entonces son de la forma Y igual a B. Miren, aquí está el plano que se forma entre Y y X, que no lo he dibujado. Y aquí un plano paralelo que pasa por Y igual 1 y otro que pasa por Y igual 2. Entonces esos son planos paralelos a XZ. ¿Y cuáles son los planos paralelos a XY? Recordemos que X y Y es el piso, como podemos ver aquí cuadriculado. Entonces, aquí a 2 unidades más arriba está el plano Z igual 2 y 4 unidades más arriba está el plano Z igual 4. Entonces, pongámosle nombre. Este sería X igual 1, este sería X igual 2. Este otro sería Y igual 1 y este sería Y igual 2. Y estos últimos serían Z igual 2 y Z igual 4. ¿Queda claro para identificar cada uno de los planos paralelos? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ingeniero. No. Entonces, estos van a ser los sistemas típicos tridimensionales que vamos a estar utilizando, ¿de acuerdo? Este es uno de mis favoritos. El eje X está como a 30 grados, el Y está horizontal y Z vertical. Este es uno de mis favoritos. El otro que ocupo bastante es este. Ambos ejes inclinados, X y Y, el eje Z vertical, y este es otro también. Este lo ocupo generalmente para conos, esferas, elipses, etcétera. Donde estos están también inclinados de la misma forma, pero ponemos como de frente los ejes X y Y y siempre Z vertical. Esos son los sistemas típicos tridimensionales que vamos a estar utilizando. Y vamos a aprender a graficar en sistemas tridimensionales por lo menos cómo se ven las cosas. Miren, si nosotros tenemos una curva como esta, ¿ven? Es un poquito complicado porque nosotros estamos acostumbrados a verlo siempre vertical. Pero ¿cómo vamos a hacer? Vaya, tomando el primer sistema típico tridimensional, una parábola de la forma y igual x cuadrado se abre a lo largo del eje x y subiendo en la parte positiva de y, se abre también por el menos x y subiendo en la parte positiva de y. Entonces miren que esto se está cumpliendo en 3 dimensiones, ¿ven? La gráfica se dibuja sobre el piso, lo que nosotros hacíamos aquí, aquí se ve sobre el piso. Entonces, si nosotros hacemos una vista en planta, le llaman a esto, ¿no? En comunicación espacial gráfica, o una vista superior top. Entonces, nosotros vamos a ver primero que el eje Z le vamos a ver la flecha, vamos a ver como que nos quiere pullar el ojo. Entonces, aquí vamos a ver un punto. Este de aquí es un punto que lo que representa es el eje Z que está saliendo de la pantalla. Vamos a ver el eje X y vamos a ver el eje Y, como lo vemos aquí, y vamos a ver una parábola que pasa por la parte positiva de X subiendo en Y, por la parte negativa de X subiendo en Y, por la parte positiva de X subiendo en Y, por la parte negativa de X subiendo en Y. ¿Ven? Entonces, esto es una gráfica en 2 dimensiones que se va a ver así en las 3 dimensiones. Entonces, muchas veces vamos a tener una base del sólido en el plano XY y una sección transversal elevándose en altura en el eje Z, que ya los vamos a ver algunos ejemplos. Pero este es el concepto básico. Miren, veamos unos ejemplos. Aquí lo pueden apreciar mejor. Miren, le he puesto la misma parábola, x cuadrado, y igual a x cuadrado, así se ven 2 dimensiones, y así lo vamos a ver nosotros en 3 dimensiones. Lo mismo, ¿no? Por la izquierda, por menos x suben y, por la derecha suben y entonces aquí sería por la izquierda suben y por la derecha suben y. ¿Queda claro este ejemplo?
Sí, Aquí hay otro ejemplo, miren. Esta es una curva de la forma y igual menos raíz de x. Esto dice y menos x a la 0.5. O sea, es y igual menos raíz cuadrada de x. Recordemos que a estas alturas ya tenemos que saber graficar, ¿no? Para eso habíamos platicado en el refuerzo de las técnicas de graficación. Entonces, yo sé que esta es la rama inferior de una parábola abierta a la derecha. Entonces, ¿cómo va la gráfica? Va en la parte negativa del eje y creciendo a lo largo del eje z. Miren, parte negativa del eje y aquí y creciendo a lo largo, perdón, del eje x y creciendo a lo largo del eje x. Aquí está dibujado sobre el piso. Este punto con coordenadas 1, menos 1 es este punto. Coordenadas 1, menos 1, 0. 0 en elevación. Entonces así se ve esta gráfica en 3 dimensiones. ¿Queda claro este ejercicio, este ejemplo? ¿Sí? Va. Y aquí hay otro ejemplo, miren. A veces vamos a tener también problemas que nos dicen la base de un sólido es la región acotada por las curvas. Entonces, en 2 dimensiones nosotros dibujamos la región acotada por las curvas. En este caso son por las curvas y igual x cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esta es y igual x cuadrado sobre 4. Y esta es una línea recta de la forma y igual a x. Entonces nosotros una función identidad. Entonces nosotros así lo vamos a ver también en las 3 dimensiones. Esto lo vamos a dibujar sobre el piso de las 3 dimensiones. Empecemos por la parábola. Va abriéndose en menos x hacia y positivo, abriéndose en más x hacia y positivo. Eso se cumple aquí. Se abre en x positivo y también en x negativo y suben a lo largo del eje y. Este punto 0,0 es el origen en 3 dimensiones. Este punto 4,4 lo podemos encontrar aquí. Miren. 4 en X, 4 en Y y 0 en Z. La función identidad y igual a X es una recta inclinada a 45 grados dibujada sobre el plano horizontal. Entonces aquí está, dibujada a 45 grados. Pasa por 1,1, en 2,2, en 3,3, en 4,4. ¿Queda claro este ejemplo? Esa sería la región que nosotros vamos a utilizar para el sólido en 3 dimensiones. ¿Queda claro? Sí, está claro, ingeniero. Va. Muy bien. Entonces vamos a empezar a resolver. Miren, necesitamos... este es el primer problema que necesito resolver. Yo estos problemas los diferencio entre problemas de aplicación y problemas semimecánicos, que son estos. Entonces voy a empezar con uno de estos porque tiene la teoría de cómo trabajo, de la que les he explicado. Entonces, miren, dice, la base de un sólido está acotada por las curvas x igual a y cuadrado, x igual a 4 y el plano x, y. Bye. Entonces, vamos a dibujar esa región. Bye. ¿Quién sería x igual y cuadrado? ¿Se recuerdan de qué gráfica es esa? Una parábola. Okay. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. No, no es hacia la derecha. Ah, no, hacia hacia la derecha. Perdón. Correcto. Vaya. ¿Y x igual a 4 qué sería? Una recta vertical. Vertical, exacto. Entonces, miren, tenemos, y dice en el plano XY, estas curvas están en el plano XY. Muy bien, lo que les comentaba, muchas veces vamos a dibujar sobre el plano XY. Entonces, miren, aquí tenemos una línea que se llama x igual a 4. Tengo la parábola abierta a la derecha, que es un bosquejo, ¿no? Yo sé que esto se va a cortar con esto. Entonces, miren, la región es fácil de encontrar, la región acotada es fácil. Esto sería, esto de aquí sería la parábola. De aquí para acá, de aquí para acá. Y podemos encontrar los valores. Esta curva se llama x igual y cuadrado. Entonces, ¿cómo encuentro los puntos de intersección? Obviamente aquí es 4, ¿sí? Porque es la asíntota x igual a 4. Entonces, ¿cómo encuentro los puntos, los valores de intersección aquí? Igualando las funciones. ¿Ok? ¿Qué igualación hacemos? O sea, x igual a x, y igual a y. ¿Cuál hacemos? X igual a X. X igual a x, correcto. Entonces, miren, x igual a x. La x de aquí se llama y cuadrado,
la otra x se llama solamente 4, ¿cuáles serían las raíces? Eso se debería hacer por una diferencia de cuadrados, pero de forma rápida, más menos raíz cuadrada de 4. Las intersecciones están en más y menos 2. Entonces aquí corta en 2 y en menos 2. Miren, ahí está la región acotada. Y dice que eso es la base de un sólido. Ok, esto es la base de un sólido. ¿Sí? Esta es la región y es la base de un sólido. Nos dice, las secciones transversales perpendiculares al eje X son rectángulos, que su altura es 4 veces la base. Ahí viene la parte complicada. Vaya, ese es donde a ustedes les puede llegar a confundir. Entonces, recordemos que nosotros hablábamos de que aquí hay un eje que sale y se llama Z, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos esto en 3 dimensiones, voy a ocupar este sistema, pueden ocupar cualquiera de los 3, yo en este caso voy a ocupar este. Ustedes pueden probar uno, si sienten que la gráfica no les queda muy bien, prueban otro. Voy a poner este sistema cartesiano tridimensional, X, Y, Z. Voy a movilizar esto un poquito. ¿Cómo voy a dibujar esta gráfica? Bueno, primero que nada, voy a mover esto un poquito más. Miren, necesito lograr una rama para acá que suba a lo largo del eje Y por la parte negativa del eje X. Y una por acá, lo mismo. Entonces debería de ser más o menos como esta figura. Miren, por aquí. Aquí pongo una línea que es paralela al eje X, que vendría a ser la parte de la curva. ¿Ve? Y por aquí. Ahí está la región. Está claro ese dibujo de pasar, y estas, por cierto, los valores son estos. Creo que lo he puesto mal, al revés lo he puesto. Es así. La parábola abre a lo largo del eje X, entonces es así. Viene por acá una línea paralela al eje Y. Esta, voy a dibujar primero, sería de aquí hasta aquí. Y esta. Aquí viene la parábola abierta a la derecha. Listo. Entonces, esa sería la región. ¿Está claro el dibujo de la región? Voy a quitar ahorita la parte negativa del eje Z para dejar solo la región. ¿Está claro el dibujo de la región de 2 dimensiones a 3 dimensiones? Sí, está claro. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, nos dice de que las secciones transversales perpendiculares al eje X, ¿eso qué significa que son perpendiculares al eje X? Que son planos X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3. Son estos planos. ¿Sí? Son secciones perpendiculares al eje X, son planos. Entonces, ¿esos planos qué forma tienen? Tienen la forma de rectángulos, para los cuales la altura es 4 veces la base. Muy bien, eso significa lo siguiente, que si yo tomo un elemento diferencial, miren, voy a tomar primero el elemento diferencial en las 2 dimensiones. Aquí estamos viendo la base de los rectángulos, ¿de acuerdo? Esta es la base de los rectángulos. Y aquí saliendo de la pantalla están elevándose en altura con una altura de 4 veces la base, porque dice que son perpendiculares al eje X, ¿ve? Entonces, cuando dicen secciones transversales perpendiculares al eje X, se están refiriendo a esto, que ustedes están viendo una de las dimensiones de esa sección perpendicular a lo largo del eje X. Entonces, si lo quiero ver aquí en 3 dimensiones, esto sería la base del rectángulo que he dibujado. Y estos rectángulos tienen una altura de 4 veces la altura, ¿sí? Perdón, 4 veces la base. Aquí sería más o menos la forma del rectángulo. Entonces, esa es el área conocida, ese es el sólido que se está formando, rectángulos perpendiculares al eje X, transversales y perpendiculares al eje X, donde la base, miren, esto de aquí tiene un espesor, esta línea tiene un espesor muy minúsculo. Si yo lo hago de dimensiones un poco exageradas, entonces ya no se convierte el espesor se convierte en un diferencial de X, ¿de acuerdo? Entonces esto vendría a ser un elemento diferencial en X. Entonces, ya tenemos quién manda. Esto sería un elemento diferencial en X. Entonces, si yo le pongo un pequeño espesor a esta sección transversal, se vería más o menos así. Se vería más o menos así.
Entonces, esto sería el espesor, el diferencial de X. Eso sería el diferencial de X. Y aquí viene la parte complicada. Como este es el diferencial de X, todo debe depender de X. Por lo tanto, la base de este rectángulo, vamos a llamarle B en función de X. Esto sería base en función de X. La altura de este rectángulo le vamos a llamar H en función de X. Muy bien. Y ahora, al multiplicar la base por la altura, yo estaría encontrando el área en función de X, el área del rectángulo en función de la variable X. ¿Qué es esto lo que me interesa? ¿Ve? A mí lo que me interesa es conocer esa área. ¿De acuerdo? Su problema principal es determinar esa forma del área en función de X. Esa es la parte difícil. Ya lo demás de integrar es bien sencillo. Vaya. Entonces, ¿cómo hacemos? Vaya, primero podemos poner el área en función de X es igual a la base del rectángulo por la altura del rectángulo, ambos en función de X. Ya nos daban una relación, nos dicen que la altura es 4 veces la base. Entonces, el área en función de X es la base en función de X por la altura en función de X. ¿Pero quién es la altura en función de X? Es 4 veces la base en función de X. Entonces, el área en función de X sería igual a 4 veces la base del rectángulo elevado al cuadrado en función de X. Ahora hay que encontrar la base. ¿Quién es la base? Bueno, en 3 dimensiones aquí podemos ver la base. Y en 2 dimensiones la base sería esto. Base en función de X. Miren que la base en función de X va de la curva superior a la curva, de la curva inferior a la curva superior. Entonces, ¿cómo se llama la rama superior de la parábola? ¿Sí? ¿Cómo se llama esta rama? ¿Sí, señores? ¿Ya les habíamos enseñado esto? ¿Cómo se Tiene que llama la quedar en rama función superior? de X la base, ¿verdad? Sí, la base tiene que quedar en función de X. La parábola abierta a la derecha tiene la forma X igual a Y cuadrado. Yo necesito Más o saber. menos raíz de X. Ajá, correcto. La superior se llama raíz cuadrada de X positiva, que se obtiene de despejar. Miren, más menos raíz cuadrada de X igual a Y. La parte positiva es la rama superior, la parte inferior es la rama negativa. ¿Y cómo obteníamos entonces la base de X? Si la base está comprendida entre dos funciones, ¿cómo hemos obtenido hasta el momento los radios de los discos, las alturas de las capas cilíndricas? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Sí? ¿Cómo teníamos el radio de los discos? La función de arriba menos la función de abajo. Exacto. Entonces sería la raíz cuadrada de X positiva, la parte de arriba, la función superior, menos la función inferior, que es menos raíz cuadrada de X. Entonces esto nos da menos y menos más. O sea que la base en función de X, la base del rectángulo sería 2 veces la raíz cuadrada de X. Muy bien, ya tenemos la base en función de X, por lo tanto ya lo podemos sustituir en el área. Lo sustituimos y ponemos el área en función de X, que es 4 veces la base al cuadrado. Ya deducimos por qué es 4 veces la base al cuadrado. Sería 4 veces 2 raíz cuadrada de X elevado al cuadrado. Y esto nos daría, vamos a ver, área en función de X es igual a ¿qué? 2 al cuadrado, 4. 4 por 4, 16. Raíz cuadrada de X al cuadrado solo quedaría X. Miren, aquí he logrado el área. Esta es la parte difícil. Si ustedes logran esto, ya resolvieron el problema. Aquí he logrado el área en función de X. Muy bien, listo. Ahora, ¿cómo encuentro el volumen? El volumen lo podemos encontrar a través de la expresión que habíamos puesto aquí, ¿sí? Volumen integral definida de un área en función de cualquier variable por un diferencial de cualquier variable, que es exactamente lo mismo que deducirlo, ¿sí? Yo puedo decir que el volumen no es otra cosa más que el área que está aquí en verde multiplicado por el espesor del volumen infinitesimal, es decir, área por diferencial de X. Si lo hago deducido, el volumen es igual al área en función de X multiplicado por su espesor, por lo tanto genera un volumen exageradamente pequeño, y luego integramos, ¿sí?
la integral del diferencial de volumen desde 0 hasta el volumen total sería igual a la integral del área en función de x. El área en función de x es 16x por diferencial de x. Integrado de dónde a dónde. De dónde a dónde voy a estar movilizando los rectángulos o las secciones conocidas o los elementos diferenciales. De menos 2 a 2. Cuidado, de menos 2 a 2. De sería, 0 a 4. 0 a exacto, 4. de menos 2 a 2 sería si movilizo verticalmente. Pero en este caso los rectángulos los estoy movilizando. Aquí hay una sección conocida, aquí hay otra sección conocida y así sucesivamente. Entonces los estoy movilizando desde 0 hasta 4. ¿Correcto? Y ahí obtienen el volumen. Miren que el volumen es fácil de obtener, ¿no? El volumen sería 16 veces la integral definida de esto. X cuadrado sobre 2. Evaluado desde que x vale 0 hasta que x vale 4. Lo vamos a resolver porque está sencillo. 8 por x al cuadrado. 8 por 4 al cuadrado menos 0. Entonces quedaría 8 por 4 al cuadrado, 4 al cuadrado 16 y 16 por 8. Vamos a ver, 16 por 8, 8 por 6 serían 48. Ponemos esto, llevamos esto, 8 y 1, 4 y 4 son 2, 128. Muy bien. Entonces el volumen del sólido serían 128 unidades de longitud al cubo. ¿Queda claro este ejercicio? Sí. Va, muy bien. Miren, ¿no hay preguntas? ¿Seguros? Una pregunta. Sí, dígame. ¿Los diferenciales son perpendiculares a la base? No, ese es cuidado. La base está en el plano XY, ¿sí? Y el diferencial está contenido en el plano XY, está dibujado sobre el plano XY. El diferencial viene a ser perpendicular al eje X, ¿sí? Las secciones transversales son perpendiculares al eje X, o sea, los rectángulos. Y la base del rectángulo, porque esto es una línea, entonces el espesor de la línea es el diferencial de X. Y este diferencial es perpendicular no a la base, sino que es perpendicular al eje X, como lo dice el ejercicio. ¿Queda claro? Entonces depende específicamente del problema. Sí, correcto. Pueden decirle que las secciones son perpendiculares al eje Y, por ejemplo. Entonces tendríamos que ocupar diferenciales que vayan así. Si nos dicen las secciones son perpendiculares al eje Y, entonces son así. Y aquí se levantarían los rectángulos, se levantarían así. Y se movilizarían de menos 2 a 2. ¿Queda claro entonces la diferencia entre una sección y otra? Sí, gracias. Va, muy bien. Miren, esos problemas son bien típicos, ¿sí? Los van a encontrar y les van a dar un principio de dolores de cabeza. Miren, son como estos. Aquí me he inventado algunos. Los vamos a solo a plantear para que ustedes me los entiendan. Ejemplo 1, ustedes los resuelven, ¿sí? Son resolvibles. Dice, la base de un sólido es una circunferencia de 6 unidades de radio. Las secciones transversales perpendiculares a su diámetro son cuadrados. Determina el volumen del sólido. Segundo ejemplo, la base de un sólido está acotada por las curvas y x igual a 4, parecido al que hicimos. Las secciones transversales es el mismo, solo les he cambiado la altura, 2 veces la base. Determina el volumen de dicho sólido. Aquí hay otro. La base de un sólido está acotada por las curvas. Las secciones transversales perpendiculares al eje Y, aquí cambia la cosa. Son triángulos con altura constante de 3 unidades. Determina el volumen del sólido. Veamos cómo se plantea cada uno. Miren, esto es lo que ustedes tienen que llegar, ¿ve? Es lo que yo les explicaba. El primero nos dice, la base de un sólido es una circunferencia de radio 6 unidades. Aquí en el plano XY dibujamos una circunferencia de radio 6 unidades y en 3 dimensiones nosotros estamos viendo esa circunferencia como la base del sólido. Nos dice, las secciones transversales perpendiculares a su diámetro, a cualquiera de los dos, porque es una circunferencia, ¿sí? De una forma o de la otra le va a dar lo mismo. Son cuadrados. Entonces, miren, la distancia de aquí para acá, donde sea que ponga el elemento diferencial, este espesor azul que se ve súper pequeño, es el espesor del elemento diferencial. ¿Qué elemento diferencial sería? ¿Diferencial de X o diferencial de Y? Diferencial de X. X. Diferencial de X. Entonces, miren, las secciones transversales perpendiculares a su diámetro son cuadrados. Entonces, dependiendo donde dibuje yo mi elemento diferencial, así estoy obteniendo la base de mi cuadrado. Aquí hay un cuadrado más pequeño, aquí hay un cuadrado más grande, aquí está el cuadrado máximo.
Aquí está un cuadrado más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, miren, esta distancia de aquí para acá es la base del cuadrado. Y como es un cuadrado, entonces se eleva con una altura que nosotros no podemos ver aquí en pantalla porque son dos dimensiones que salen del pizarrón, salen de la pantalla. Y esa altura es igual a la distancia de aquí para acá. Es decir, es igual a su base porque es un cuadrado, como podemos ver aquí en 3 dimensiones. Entonces, miren, ¿de dónde a dónde voy a movilizar las secciones? Díganme ahí, según el dibujo de 3 dimensiones, ¿de dónde a dónde estoy movilizando las secciones? De -6 a 6. De -6 a 6, exacto. Y si nosotros le pedimos a estas líneas que nos dejen lo que sería un rastro, podemos ver cómo efectivamente se forma un sólido, que es el objetivo del tema. ¿Ven? Al colocar infinita cantidad de cuadrados una tras otra, miren, la forma del sólido es muy peculiar, pero se va formando un volumen cerrado. Aquí no se cierra por limitaciones del programa, porque no le puedo dar valores infinitamente decimales, pero ese es el objetivo. Entonces, así es como se plantea ese ejercicio. Veamos el otro. Ese es el que les he resuelto, ¿no? Entonces, miren, aquí yo había puesto el elemento diferencial. Esto es lo que ustedes tienen acá. ¿Ve? Es el mismo dibujo. Aquí está hecho a papel y aquí está hecho en GeoGebra para verlo en 3 dimensiones más fácilmente. Entonces, miren. ¿Dónde está esto? Vamos a habilitar la vista en 3 dimensiones. Ahí está, es lo que les explicaba, ¿ves? Esto es lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Un rectángulo que se elevaba en Z y la base estaba aquí y la altura era 4 veces la base. Entonces, miren, ahí se va a formar el sólido por secciones conocidas. ¿Queda claro ese ejercicio? Sí. Va, esta visión tienen que tener en 3 dimensiones. Veamos el último. Ustedes lo resuelven. Lo mismo. La base de un sólido está acotada por las curvas. X igual esta, que sería la línea recta. La y igual x cuadrado, solo es la rama derecha, la que corta, y la recta y igual a 1. Esta es la región de integración. Nos dice, las secciones transversales son perpendiculares al eje Y. Entonces, ¿cuáles serían las secciones transversales? ¿De dónde a dónde irían? ¿De qué curva a qué curva irían las secciones transversales? Tienen que ser perpendiculares al eje Y, como les dice el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Qué línea pongo aquí para que sea perpendicular al eje Y? Son estas. Miren, ahí van triángulos. Como le dice, son triángulos de altura constante, 3 unidades. Entonces, ¿cómo hago para que sea perpendicular al eje Y? Tengo que poner diferenciales de Y, ¿sí? Pongo diferenciales de Y, pongo líneas horizontales. Y miren, al movilizarlas en toda la región, me va a formar un sólido también. ¿Ve? Ahí se forma el sólido. Y listo. Así se obtiene. ¿Ve? Esas son las secciones. Aquí está la sección en 2 dimensiones y aquí están los triángulos que se movilizan a lo largo del eje Y. ¿Queda claro ese ejercicio? Sí, está claro. Bueno, entonces ustedes lo resuelven. Este triángulo siempre tiene altura de 3 unidades y la base ustedes la pueden calcular muy fácilmente. Bueno, vamos entonces a resolver ya problemas de aplicación. Los primeros, como les dije, son problemas relativamente mecánicos. Nos pide calcular el volumen de un cono. Esto es realmente deducir el volumen de un cono circular recto de altura h y radio en la base r. Entonces, ¿alguien sabe la fórmula del volumen de un cono? No sería pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Correcto, ese es el volumen de un cono.
Pero obviamente en un examen no la vamos a poder poner así solo por memoria, sino que nosotros tendremos que deducirla. Si nos piden que la deduzcamos como en este ejercicio, entonces vamos a deducirla. Voy a ocupar este sistema cartesiano. Una pregunta, ¿y si yo ocupo otro sistema cartesiano, siempre me tiene que dar lo mismo? Siempre te tiene que dar lo mismo, es correcto. Miren, voy a poner entonces, esta es la base del cono, ¿sí? La base del cono es un círculo. Entonces, voy a poner la altura del cono. El cono viene más o menos así. ¿Sí? Ahí está la altura del cono. Miren que yo he puesto múltiples secciones transversales. Este problema se puede resolver movilizando triángulos. Así. Puedo movilizar triángulos. ¿Y en qué eje lo movilizo? Este triángulo amarillo, ¿en qué eje lo movilizo? En el eje X. El eje Eje Y. Y, perdón. Eje Y, correcto. Muy bien. Ahora, este otro. Este triángulo también lo puedo movilizar. ¿En qué eje movilizaría este otro triángulo? Es en el eje X. Es en el eje X, correcto. Y también se cumple lo siguiente. Puedo tomar circunferencias más pequeñas. ¿Y en dónde las movilizo estas circunferencias más pequeñas? En el eje Z. En el eje Z, correcto. Muy bien. Entonces hay tres formas de resolver este problema. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Un cono de radio R en la base y de altura H en elevación. Muy bien. Entonces deduzcámoslo. ¿Cómo podemos hacer? Vaya, primero, esta circunferencia que vemos aquí, miren, le voy a poner una segunda circunferencia para que se vea que es la sección. ¿Sí? Ahí está el espesor de la circunferencia. Vamos a ponerle un color. Esta es el área conocida que he decidido trabajar yo. Esa sección voy a ir movilizando en altura. Muy bien. Entonces puedo ocupar cualquiera de los triángulos que veo ahí como apoyo. Porque yo tengo lo siguiente, miren. Vaya, tengo un triángulo acá. Vamos a ver si se ve así. Así, vaya. ¿Qué dimensiones tiene este triángulo? ¿Cuánto es su base? ¿Cuánto es su altura? Su altura sería H y la base sería R, ¿verdad? Correcto. Su base sería R, su altura sería H. R y H. Y ahora miremos qué sucede con el disco. Primero, yo el disco lo he dibujado a cierta elevación, ¿sí? Que es arbitraria. Por ejemplo, vaya, si este es el centro del disco, aquí debe tener su propio radio, que es menor al radio R. Y está dibujado a cierta elevación. Esa elevación le vamos a llamar elevación Z, arbitraria, porque puede ser cualquier valor. ¿Sí? Yo lo he dibujado hasta cierta altura. Entonces, ¿qué dimensiones tiene este pequeño disco? Primero, el radio del disco vendría a ser una cota X, porque es paralelo al eje X. Entonces, el radio de este disco más chiquito, que es menor a R, tiene que ser una cota X. ¿Y cuál sería la altura del disco? Del triángulo. Aquí hay un triángulo semejante. ¿Cuál sería la altura de este triángulo? H menos Z. H menos Z, exacto. Entonces esta altura es, voy a mover esto un poco. Bueno, no puedo. Esta altura es H menos Z, ¿correcto? Entonces yo puedo hacer una proporción de triángulos. ¿Por qué? Vaya, porque el problema es este. El problema es este. Este elemento diferencial, esta sección conocida se está movilizando a lo largo del eje Z. Tiene un diferencial en Z. Entonces yo necesito que el área en amarillo quede en función de Z. En un inicio, el área de esa sección transversal es pi por R del disco amarillo en cuadrado. Es decir, pi por X al cuadrado. Pero aquí no depende de Z. Yo necesito que el área dependa de Z, pero en este momento depende de X. Entonces yo tengo que arreglar que X dependa de Z también. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vaya, hago una proporción de triángulos. Digo, la base del triángulo pequeño X, que es el radio del disco, esa es su altura H menos Z, ¿cómo?
la base grande del triángulo, que es R, eso a su altura H. Y aquí yo despejo X en función de Z. X en función de Z sería igual a R sobre H por H menos Z. Y ya está. Ahora puedo sustituir esta X en la función del área. Quedaría el área ahora en función de Z. Lo sustituimos aquí. Vamos a ver cómo queda. El área en función de Z es igual a pi por X al cuadrado. X sería R sobre H por H menos Z elevado al cuadrado. Miren, ahora sí estoy obteniendo el área en función de Z. ¿Cómo voy a obtener el volumen? El volumen va a ser la integral definida del área en función de Z y por un diferencial de Z. ¿Por qué diferencial de Z? Porque díganme ustedes de dónde voy a movilizar los discos, de dónde voy a mover estos círculos. Sería en el eje Z, ¿verdad? En el eje ¿Dónde lo Z. movería? Exacto, lo muevo sobre el eje Z. Por eso enseñaba los sistemas cartesianos. Entonces, ¿de dónde a dónde movería esos círculos? De 0 a Z. O de 0 No, a H. de 0 a H, correcto. De 0 a H. Muy bien. Entonces quedaría así. Puedo sacar todo lo que es constante. Como constante saldría pi radio elevado al cuadrado es r cuadrado, h elevado al cuadrado es h al cuadrado, porque aquí lo he puesto mal el cuadrado. Es pi, este cuadrado lo he puesto dentro y no fuera. Es aquí. Pi por x al cuadrado. Esto de aquí es x. Muy bien. Entonces todo eso sale de la integral y me quedaría integral definida de 0 hasta h de h menos z. Diferencial de z. ¿Cómo resolvemos esta integral? Por una U sustitución no puede ser. Por U sustitución. H Exacto. menos Z. Correcto. Podemos plantearla aquí en un pedacito. U igual a h menos z. Derivada de U es igual a menos diferencial de z. Recuerden que h es constante. La variable de integración es z. Luego los cambios de los límites. U en 0 sería igual a h menos 0. Entonces solo sería igual a h. U en h sería igual a h menos h. Entonces sería igual a 0. Entonces la integral quedaría cambiada de esta forma. Pi r cuadrado sobre h cuadrado, integral definida de dónde a dónde, desde que u vale h hasta que u vale 0, de la integral de u al cuadrado por menos diferencial de u. Aquí tendría que multiplicar por menos 1, entonces menos diferencial de u. Listo. Entonces quedaría el volumen como menos pi r cuadrado sobre h cuadrado por u al cubo sobre h sobre 3, evaluado desde que u vale h hasta que u vale 0. Entonces quedaría menos pi r cuadrado sobre h Ingeniero, cuadrado. y ¿Sí? ahí no debería de haber cambiado los límites. Sí, los cambié. El inicio era 0, ¿no? U en 0. No, me refiero para volverlos de nuevo, que H quedara arriba, voltearlos. O sea, porque H ha quedado abajo cuando hizo eso, que cambió No los es límites. necesario. Puede volverlos a poner, pero tendría que agregar un signo negativo detrás de la integral. ¿Sí? Sí, a eso me referí, y de un solo el signo negativo que le había salido se le anulaba. Sí, también. Aunque aquí también se va a anular, porque me va a quedar primero evaluado en 0 y luego me va a quedar menos h al cubo sobre 3. ¿Sí? Como primero lo evaluaría en 0, entonces se me va a hacer 0 menos el límite inferior. Entonces ya va a quedar siempre el negativo aquí y se va a anular. ¿Queda claro? Creo que no era necesario cambiarlo de signo Sí. al invertir los límites. Eso es en integrales impropias. ¿Sí? Eso es en integrales impropias. Este cambio de signo se debe al cambio en los límites de integración. Pero ustedes pueden poner también, si gustan, menos pi r cuadrado sobre h al cuadrado, integral definida de 0 a h. De u al cuadrado, con el menos se nos hace más. Con el menos del diferencial acá. Pueden hacerlo así también. Pero no es necesario. ¿Sí? Eso de los cambios de los límites de integración lo hacíamos en integrales impropias. Y lo hacíamos específicamente para el teorema fundamental del cálculo, primer teorema fundamental del cálculo, que tenía una condición especial, y era que el límite superior era el límite inferior era una constante, y el límite superior era x. Ahí hacíamos el cambio en los límites de integración. ¿Queda claro eso? Sí, está claro, ingeniero. Va. Ok.
Entonces, miren, se va h al cuadrado con 2 de las que están aquí, el negativo se cancela y finalmente el volumen del cono sería pi por r cuadrado h sobre 3, o sea, pi tercios de r cuadrado por h, que es la fórmula que habían dicho al principio, ¿no? Entonces, aquí la hemos deducido a través del uso de secciones conocidas. ¿Queda claro este ejercicio? Yo tenía una duda, ¿por qué no utilizó, digamos, X como el diferencial? O sea, como mencionó, y que el disco puede ir variando, entonces no tendría que variar también el radio X. No lo Sí, puedo haber puesto de X. está variando, pero no es el radio no es tan pequeño como para llamarle diferencial de X. ¿Sí? No sé si esa es la pregunta. Sí, o sea, esa es mi pregunta, si se podía tomar el radio X como diferencial, porque yo sí lo No, había pensado hacer. no se puede tomar porque mira cómo va cambiando los discos. Aquí tiene un valor de radio X más grande, X más chiquito, pero no podemos decir que el radio es exageradamente pequeño. Lo que es exageradamente pequeño es el espesor de la sección transversal. ¿Sí? Pero el radio, por ejemplo, aquí, no, el radio, justo en Z igual a 0, el radio vale R. Entonces no podemos decir que el radio es 0. Porque si decimos que le ponemos diferencial de X, entonces estaríamos diciendo de que el radio siempre es exageradamente pequeño. Pero no es así. El radio es grande en la base y es pequeño en la altura máxima. ¿Queda claro eso? Sí, o sea que siempre tendría que ser, digamos, pequeño el radio para usarlo como diferencial. Tendría que ser exacto. O sea, básicamente, si nosotros hubiéramos movilizado, por ejemplo, el triángulo que había mencionado aquí, lo voy a manchar ahorita. Voy a movilizar este triángulo. ¿Cuál sería la dimensión pequeña de este triángulo? Sí, tenemos esta opción. ¿Sería el eje X la dimensión más pequeña? No sería quizás la altura. No, La altura, perdón, la hipotenusa. Ajá, más o menos ahí sí te creo. La altura no es pequeña. Lo que vendría a ser pequeño es el espesor del triángulo. ¿De acuerdo? Esa es la parte pequeña. Entonces, ¿ese espesor cuál sería? ¿Diferencial de X, diferencial de Y o diferencial de Z? Tenés que ver el sentido en el que se va a trasladar ese triángulo. Sería diferencial de Y. Diferencial de Y, correcto. O sea, esto tiene un espesor muy minúsculo porque se mueve a lo largo del eje Y. ¿Quedaría claro entonces eso? Esto de aquí, de este triángulo. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a resolver otro problema. Dice calcular el volumen de cemento de la rampa de la figura 1, cuyas secciones son triángulos rectángulos. Miren que este problema es muy fácil, quizás es el más fácil de la guía y ni siquiera es necesario que alguien sepa de secciones conocidas para resolverlo. Es decir, un estudiante no sé, de octavo o noveno grado lo podría resolver sin necesidad de saber de áreas conocidas. Miren, les hablan de que el triángulo tiene estas dimensiones. Esta figura no estaba en su guía, por cierto, se fue. Ya ahora se los pusimos. Ponerlo aquí para que quede paralelo. No puedo controlar eso. Vale, de nuevo. Vale, ahora sí. Ahí está nuestra rampa. Miren que este problema simplemente se hace así. Vaya, aquí hay una altura, una base de 8 metros. Aquí hay una altura de 1 metro. Y aquí hay otra profundidad de 2 metros. Aquí ustedes pueden ponerle un sistema cartesiano, ¿sí? No hay ningún problema. Podemos poner, por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Este lo voy a mover. Ustedes tienen que dibujarlo paralelo, obviamente usando sus escuadras, ¿no? Yo como no las tengo, lo muevo acá. Vale. Y ahí está, ¿ves? Este sería el eje X, el eje Y
y el eje Z. También podrían dibujarlo en otro punto, el sistema del cartesiano, por ejemplo, en esta esquina o en esta esquina. Vale. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Ese no necesita una mayor información del tema de secciones conocidas. Simplemente calculo esta área, que es la de un triángulo, y esa área la movilizo en una profundidad. ¿Sí? ¿Por qué en profundidad? Porque la misma sección se ve en toda la profundidad. O sea, este triángulo se ve aquí adentro, igualito, reflejado. Entonces simplemente es el área por la profundidad. Este ni siquiera necesita cálculo integral. Simplemente sería volumen es igual al área de un triángulo por la profundidad. Es decir, 1/2 de la base por la altura, 8 por 2. Esto es el área multiplicado por la profundidad. Perdón, la altura es 1, ¿no? Por 1. Esta es el área. Y la profundidad son 2 metros. Entonces, por 2. Se va este con este. 8 por 1, 8. Volumen igual 8 metros cúbicos. Ahí está la respuesta. ¿Queda clara la solución de bachillerato? Disculpe, ¿la podría volver a repetirme? Me perdí. Sí, está bien. Vaya, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un cubo, ¿cómo es que realmente sacamos el volumen del cubo? Realmente yo les explicaba que en discusiones en las discusiones anteriores, les explicaba que un cubo no es que realmente viene de volumen es igual a L al cubo, así mágicamente, sino que realmente viene de la traslación o el desplazamiento de un área. Por ejemplo, yo tomo esta área cuadrada aquí enfrente, ¿sí? Calculo esta área cuadrada. ¿Cómo la calculo? Bueno, el área tiene longitud L por acá y longitud L por acá. Entonces el área es L cuadrado. Y esa longitud yo la multiplico o la desplazo en esta dirección. O sea, la desplazo a una distancia L. Y podemos ver cómo esta área se repite de manera constante, ¿sí? En toda la longitud del cubo. Es el mismo área. Entonces, si el volumen ya quedaría como el área, que es L cuadrado, por un desplazamiento L. Y ya quedaría volumen es igual a L al cubo. Y esto no es más que un cubo, pero partido por la mitad. ¿Ve? Así. Sí, esto es lo mismo que ven aquí, ¿ve? Solo que en lugar de ser un cubo, es un paralelopípedo. Eso se le llama paralelopípedo, ¿ven? Entonces, creo que se puede ver que este triángulo se está reflejando en toda la profundidad. ¿Ve? Aquí está el mismo triángulo. ¿Ve? Entonces, en toda la profundidad, aquí también lo pueden ver, en toda la profundidad, el triángulo no cambia de dimensiones. Aquí lo estoy dibujando lo más paralelo posible. ¿Ven? Es el mismo triángulo. El triángulo que está enfrente es el mismo en profundidad. Entonces, el volumen, ¿cómo lo calculo? Simplemente el área multiplicada por la profundidad, pero el área que es constante. Miren, esta área es constante. Esta área no lo es. Este cuadrado no lo es. En otros puntos, ese cuadrado es más chiquito. ¿Queda claro? ¿Por qué estoy multiplicando el triángulo por la profundidad? Sí. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos entonces utilizando cálculo integral? Bueno, hagámoslo así. Vale. Esta área, pregunta, ¿qué diferencial estaría ocupando para esa área? ¿En qué dirección movilizo esa área? Sería en el eje Z, porque, digamos, tendría que hacer triángulos más pequeños, ¿verdad? Sí, son triángulos iguales, pero ojo, si los movilizo en el eje Z, significa que esta sección se repite en altura. Sería en el eje X. Sería en el eje X, correcto. Miren, aquí está la sección repetida, ¿ven? Creo que lo voy a dejar ahí para que se logre ver mejor. Se moviliza en el eje X. Entonces, bueno, no. Entonces, tiene el ancho de esta sección transversal es un diferencial de X. Entonces, el área debe depender de X, porque se va a movilizar a lo largo del eje X. Entonces, ¿cómo calculo el volumen? El volumen es igual a la integral definida del área en función de X. Miren que el área en función de X solo es 1/2 de 8 por 1 por diferencial de X. ¿De dónde a dónde voy a movilizar los triángulos? ¿De qué extremo hasta qué extremo? Tiene una profundidad de 0 a 2 sería, ¿verdad? De 0 a 2.
Ojo, según el sistema cartesiano que tenemos, deberíamos de poner de -2 hasta 0, porque se movilizan desde la parte negativa hasta la parte positiva. Pero lo podemos dejar también de 0 a 2 y no pasa nada. ¿De acuerdo? Simplemente movemos el origen más para atrás y listo. Entonces, de 0 a 2. Y todo esto sale, un medio de 8 por 1, sale de la integral y queda integrado diferencial de x de 0 hasta 2. Esto se cancela y nos quedaría un medio de 8 por 1 por 2 menos 0. Ahí se nos va el 2 con el 2 y nos queda el 8 por 1. El volumen vuelve a ser 8 metros cúbicos. ¿Queda claro este ejercicio? Sí, está claro. Vale. Les voy a plantear otra solución. Vale, vamos a poner el triángulo aquí. Esta altura es de 2. Voy a tomar, por ejemplo, rectángulos. En este caso voy a tomar rectángulos que movilizaré en esta dirección. Voy a poner esto aquí. Estoy en una línea invisible. Me va a servir solo de referencia. La voy a poner punteada para aclarar que es invisible. Vale. Entonces voy a poner rectángulos así. De aquí para acá. Ahí está paralelo. De aquí para acá vertical. De aquí para acá. Miren. No sé si logran ver que estos rectángulos rojos se hacen de más pequeños a más grandes hasta llegar al rectángulo aquí más grande, de aquí enfrente. O sea, este rectángulo de acá tiene 2 metros y tiene 1 metro por aquí. Entonces vemos cómo este rectángulo se hace más pequeño a más grande, ¿no? ¿Queda claro ese dibujo? Sí. Vale, muy bien. Voy a poner mi sistema de referencia aquí. Esa línea no queda paralela. Ahí está mejor. Hoy lo he puesto en la esquina inferior trasera del sólido. Entonces tengo X, Y, Z. Pregunta, ¿el área de este rectángulo en rojo en función de qué variable debe quedar? De Y. En función de Y, correcto. Esto debe quedar área en... Bueno, voy a escribir tal vez aquí. Así. Esto debe ser área en función de Y. ¿De dónde a dónde lo voy a mover? Sería No me de equivoco, 0 a de 8. 0 a 8. De 0 a 8, correcto. De 0 hasta 8. Entonces, miren cómo sería la cosa. Vaya, primero, ¿cuál es la base de este rectángulo en rojo? ¿Cuánto sería la base del rectángulo en rojo? Voy a mover esto para que no me estorbe. Voy a poner aquí. Vale. ¿Cuál sería la base de este rectángulo rojo? Sería 2. Miren que la profundidad es constante, correcto. Son 2 metros. ¿Y cuánto sería la altura? ¿La podemos Sería saber? No, la altura 1 es del cuadrado grande. Entonces, miren, la altura de este, ¿cómo le podemos llamar? No la podemos saber, porque depende de donde haya dibujado. Si hubiera dibujado el rectángulo aquí, sería una altura más grande, ¿no? ¿Ven? Es una altura Como más grande. sería paralelo al eje Z, le puede llamar Paralelo al Z. eje Z, correcto, así es. Podemos llamarle Z. Así es, así funciona. Muy bien. Entonces hay una proporción de triángulos, ¿sí? Aquí hay una proporción de triángulos que podemos utilizar. Voy a hacer esto. Vale. Miren, aquí en esta parte, en el plano paralelo a XZ, hay un cuadrado en rojo. Y en el plano paralelo a YZ hay unos triángulos. Este triángulo, ¿qué distancia tiene? ¿Qué cateto tiene este triángulo? De aquí para acá. ¿Cómo le podemos llamar? Y. Y, correcto. ¿Y qué base tiene este triángulo más grande? 8. 8, así es.
Muy bien. Entonces, ¿y esta altura del triángulo pequeño? Del triángulo grande, perdón. ¿Esto cuánto sería? Sería 1, ¿verdad? 1. Ahí sí sería 1. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos hacer la proporción de triángulos? ¿Z sobre quién? Z sobre Y sería, ¿verdad? Z sobre Y. Ajá. ¿Es Sería igual? igual a unos, déjeme ver. Muy bien. Sería la altura del pequeño entre la base del pequeño es igual a la altura del grande entre la base del grande. Es decir, 1 entre Sería 8. 1 sobre Y, ¿verdad? 1 sobre 8. Mira, la altura del grande es 1 y la base del grande es 8. ¿Queda claro? Sí, 1 sobre 8. Entonces, como este es un área en función de Y, todo debe depender de Y. El Z en función de Y sería 1/8 de Y. Listo. Ahora, ¿cómo calculo el área en función de Y? El área en función de Y es igual a la profundidad del rectángulo en rojo, o sea, 2 metros, multiplicados por la altura del rectángulo rojo, que es Z en función de Y. Entonces quedaría área en función de Y es igual a 2 por 1/8 de Y. Se nos va un 2 con este y nos quedaría entonces el área en función de Y como 1/4 de Y. Ahí está, área en función de Y. Listo. Ahora, ¿cómo planteamos el volumen? El volumen sería la integral definida de el área en función de Y por el espesor diferencial de Y, porque se moviliza a lo largo del eje Y. Integrado desde dónde a dónde? de 0 a 8 sería, ¿verdad? De 0 a 8, exacto. Miren, los triángulos se movilizan desde 0 y terminan de movilizarse en 8. Entonces quedaría integral de 1/4 de Y, diferencial de Y, de 0 a 8. Vamos a ver, sería 1 sobre 4 por 2, o sea, 1/8 de Y al cuadrado, evaluado desde que Y vale 0 hasta que Y vale 8. ¿Esto nos va a dar 8? ¿Nos va a dar un volumen de 8 metros cúbicos? Sí, Sí, correcto, va a quedar 8 al cuadrado sobre 8, 8 metros cúbicos. Respuesta. La misma de aquí, la misma de aquí. ¿Queda claro esta segunda solución alternativa? sí, bueno, solo que me perdí un poquito en lo de semejanza, ¿verdad? Que, bueno, lo de Z sobre Y sí lo entendí, que era la base, sería esa base sobre Y. Sería esta altura sobre esta base. Sería, digamos, el triángulo pequeño. Y el triángulo grande sería esta altura sobre esta base. ¿Se ve la diferencia? Sí, Va, ok. Entonces ahí estamos ocupando esta dirección. Estamos ocupando el plano anterior. Estamos ocupando un plano paralelo al plano coordenado YZ. ¿Sí? Aquí ahí se puede ver la diferencia entre un triángulo, entre un plano y el otro. ¿Queda claro? sí. Bueno, les dejo ahí de tarea entonces que le encuentren una tercera solución. Bye. Vamos entonces a hacer otro problemita. Permítanme. Vale. Nos dice un poste de energía eléctrica de 75 pies de altura tiene una sección transversal en forma de triángulo equilátero. Dado que la longitud es de un lado del triángulo, que es equilátero, es esto, donde X es la distancia en pies desde el suelo, obtenga el volumen del poste. Ok, esto lo que significa es lo siguiente, miren. Vaya, vamos a plantear un sistema cartesiano. Podemos plantearlo si es necesario. Bueno, realmente no lo voy a plantear en esta vez. Hoy no lo voy a hacer. Voy a dibujar un triángulo en el suelo. Entonces, equilátero. Tal vez así. Muy bien. Ahora, este triángulo lo voy a hacer más chiquito. Lo voy a hacer más chiquito. Bueno, ya no se puede hacer más chiquito, así que este lo voy a hacer más grande.
Ahí. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Vale. Vamos a plantear la altura del triángulo. A ver dónde casa. Aquí más o menos. Ahí casa. Aquí también. Vale. Entonces, este es el sólido que nos están hablando. ¿Sí? Se puede ver, se puede apreciar cómo el triángulo se va, cómo la construcción del sólido es a base de un triángulo que equilátero, que va cambiando de altura. ¿Sí? ¿Logran verlo? Sí, se observa. Va, muy bien. Entonces, miren, el poste tiene una altura de 75 pies. O sea, esa es la altura total del poste. 75 pies. Luego, nos dicen de que el lado del triángulo es equilátero. Este es el lado en la base. Este es el lado arriba. Este es el lado en el otro triángulo y así sucesivamente. Entonces, el lado depende de X. Entonces, si yo tomo una de las tantas secciones transversales que he ocupado, por ejemplo, esta. Esta. Voy a trabajar con esta. Vale, listo. Ese triángulo, como es equilátero, tiene un lado en función de X, tiene un lado en función de X y tiene un lado en función de X. El mismo lado tienen los tres lados porque se llama equilátero. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿de qué debe depender esta área? De la base y de la altura. De la base y de la altura. Pero como todo depende aquí de X, miren, esto sería área en función de X, porque esta área se encuentra a cierta altura X. Ojo, aquí no le pongo Z porque el ejercicio me dice que X es la distancia en pies desde el suelo. ¿Ve? Aquí lo menciona. X es la distancia en pies desde el suelo. Entonces, esto se está movilizando desde X igual a 0 hasta X igual a 75. Miren que lógico. ¿Qué pasa cuando X vale 75? Vale 75x también. Ajá, o sea, dice, la longitud de un lado es 75 menos X. ¿Qué pasa si X es igual a la altura? Cuando X igual a 75, entonces quedaría 75 menos 75, 0. O sea que en la parte superior ya no hay lado, ya no hay triángulo. Ahí se termina el volumen. El volumen se termina desde X vale 0 hasta que X vale 75. Entonces vamos a plantear el área de esta sección conocida. ¿Cómo hacemos? Bueno, simplemente traigamos este triángulo, que es equilátero, traigámoslo aquí en 2 dimensiones. Como mencionaron, el área depende de la base de la altura. Aquí está acostado, aquí está levantado. ¿Sí? Solo lo voy a ocupar para calcular el área. El área de esto. Vale. Aquí tengo el área en función de X. Necesito el área en función de X porque esa es la dirección del desplazamiento. Vale. Tenemos una base del triángulo. La base del triángulo sería L de X. Aquí lo voy a poner mejor. La base del triángulo sería L de X. Y tiene una altura. Este triángulo tiene cierta altura. Que esa altura, por obligación, necesito que dependa de X. Porque es la dirección del desplazamiento. H de X. Entonces, miren, yo puedo partir este triángulo aquí a la mitad. Si lo parto a la mitad, entonces yo tendría un cateto acá de la mitad de cada uno de los L's. Aquí tendría, voy a mover esto un poquito hacia abajo. Ahí. No sé por qué puse el logaritmo natural, solo es L de X. Aquí sería la mitad de L de X entre 2 y L de X entre 2. Y cada longitud del triángulo tiene L de X también. Recuerden que es equilátero. Entonces, ¿cómo calculo la altura? Con Pitágoras. Pitágoras, la altura es un cateto de cualquiera de los dos triángulos, es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto L medios al cuadrado.
Esto quedaría h en función de x es igual raíz cuadrada de L cuadrado menos L cuadrado sobre 4, o sea, 3/4 de L cuadrado. Entonces, h en función de x sería raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 4, 2. Este con este se cancelan. Raíz cuadrada de 3, L en función de x. Ahí está la altura del triángulo equilátero. Ahora voy a calcular el área del triángulo equilátero. El área del triángulo equilátero en función de x es un medio de la base por la altura. La base del triángulo es L de x. Miren, la base es L de x, ¿de acuerdo? Ocupé la mitad solo para calcular la altura, pero la base de todo el triángulo es L de x, multiplicado por h de x. Es decir, un medio L de x por raíz cuadrada de 3 sobre 2 L de x. Y esto nos daría raíz cuadrada de 3 sobre 4. El área en función de x es raíz cuadrada de 3 sobre 4 L de x al cuadrado. Y ahora puedo meter cuánto vale el L de x. Aquí nos lo dan. El L de x es 75 menos x sobre 10. Es lo que nos están diciendo. Entonces, raíz cuadrada de 3 sobre 4, 75 menos x sobre 10, elevado al cuadrado. Entonces, el área en función de x sería raíz cuadrada de 3 por 75 menos x al cuadrado, entre 10 al cuadrado, 100, por 4, 400. Ahí está el área en función de x. ¿Está claro hasta el momento cómo hemos obtenido el área del triángulo? ¿Puede repetir, por favor? Vale. Ingeniero, en la parte donde hizo lo de la raíz de lo de Pitágoras, no entendí por qué le quedó a 3/4, que no tenía L al cuadrado menos L sobre 2 al cuadrado. Queda por esto. Primero queda por esto. H es igual raíz cuadrada L al cuadrado menos L medios al cuadrado, es decir, L cuadrado sobre 4. Y aquí ya quedaría raíz cuadrada de 1 menos 1/4, 3/4 de L cuadrado. ¿Queda claro? Sí, ahora sí. Va, ok. Repitiendo, teníamos un poste de 75 pies de alturas, que las secciones transversales al poste son triángulos equiláteros. Aquí he dibujado triángulos equiláteros acostados. Entonces, como los triángulos se están moviendo en la dirección vertical y nos está diciendo que la X, aquí nos dice X es la distancia desde el pie, desde el suelo, en pies desde el suelo. Entonces, yo necesito que todo dependa de este sentido, de la dirección X. Entonces, como es equilátero, un triángulo equilátero es un triángulo de lados iguales. Ese es el concepto de un triángulo equilátero. Entonces, este lado vale longitud de X, este lado vale también lo mismo y este lo mismo. Si yo levanto este triángulo por acá y lo veo de frente, o sea, como que lo vea así, desde una vista superior, entonces lo que vería es un triángulo que tiene una longitud abajo en la base, L de X. Tiene una longitud inclinada aquí y otra longitud inclinada aquí, y ambas son L de X porque es equilátero. Ahora, el área de un triángulo se calcula como un medio de la base por la altura. O sea, necesito este valor, que es L de X, y necesito la altura, pero la altura no la conozco. Entonces le he puesto H de X. Para encontrar la altura, dividí el triángulo por la mitad y trabajé entonces un triángulo rectángulo, que vendría a ser este. Puede ser uno o puede ser el otro. Por ejemplo, con este. Vale. Entonces con ese tendría un cateto, la mitad de L de X, una hipotenusa L de X y una altura H de X. Entonces, por Pitágoras, un cateto, que sería la altura, esto ya ustedes lo saben, ¿no? Un cateto se calcula como la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, aquí he puesto H de X es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que se llama L entre 2 al cuadrado. Aquí está la simplificación. 1 menos L cuadrado sobre 2 es L cuadrado sobre 4. 1 menos 3/4 1 menos 1/4 son 3/4. La raíz cuadrada de 3 no puede salir. La raíz cuadrada de 4 son 2. Y L cuadrado se cancela con la raíz y me queda L de X. Y ahora planteo el área como un medio de la base por la altura. Un medio, base, altura. Y sustituyo la altura. Aquí está un medio de la base. Aquí está la altura. Quedaría raíz cuadrada de 3 sobre 2 por 2, 4. L por L da L al cuadrado. Y sustituyo L. Me dice, la longitud de un lado es 75 menos X sobre 10. Entonces este L lo meto aquí. 75 menos X sobre 10 y lo elevo al cuadrado. Elevando al cuadrado
quedaría 75 menos x al cuadrado, está aquí, por raíz de 3, está aquí. 10 al cuadrado son 100 y 100 por 4 son 400. ¿Queda claro ahora? Sí, está claro. Va. Entonces ahora voy a plantear el volumen. Y esta es la parte difícil, como les dije. El volumen es bien fácil. El volumen sería la integral definida del área en función de x, en este caso por diferencial de x, que es la dirección del movimiento. Entonces quedaría de A hasta B. Vamos a ver. En este ejercicio solo lo voy a plantear porque ya tenemos la respuesta. Integral definida, raíz cuadrada de 3 por 75 menos x al cuadrado sobre 400, diferencial de x. ¿De dónde a dónde movilizo los triángulos? De 0,75. De 0 a 75. De 0 a 75. Esto les va a dar una respuesta que es la que está ahí en la guía. De 56,25 raíz de 3 sobre 16. 56,25 raíz cuadrada de 3 sobre 16, 10 cúbicos. Bueno, ¿qué le llamo así? 10 cúbicos. Esa sería la respuesta. Ya eso no habría mayor problema, porque solo es de que sepan integrar. Y ustedes ya saben hacer eso. Vale. Vamos a resolver el último problema. ¿Dónde está? Creía que ya lo tenía aquí. Vale. El último que me toca es el problema 5, pero el problema 5 de la guía está un dibujo todo malo. Voy a ocupar otro problema que es exactamente el mismo, pero con un dibujo mejor. Este es el problema 5, es este mismo problema. Vaya, miren que aquí incluso ya les dan la sección conocida, ¿sí? Es más fácil todavía. Pero ustedes pueden tomar otras soluciones. Este problema tiene por lo menos 3 soluciones, al menos en el tema de coordenadas de secciones conocidas, ¿no? Por otros métodos también se puede resolver. Nos dice, considera el cilindro circular recto de radio A. O sea, este de aquí tiene radio A. Como podemos ver, aquí hay un radio A. Aquí está el radio. Es A. El radio del cilindro es A. Que se muestra en la figura. El plano inclinado a un ángulo θ, este es el plano inclinado, ¿sí? Esto de aquí es el plano. Esto de aquí es el plano. O sea, como que se le pega un machetazo y queda ahí cortado ese cilindro. Entonces ese es el plano inclinado que corta el cilindro. Esto lo van a ver muy seguido en la matemática 3. Inclinado un ángulo θ con respecto a la base del cilindro, pasa por un diámetro de la base. Pasa por un diámetro de la base, o sea, corta aquí cabal sobre el diámetro. Encuentra el volumen de la cuña resultante que se corta del cilindro. O sea, quieren el volumen de esto. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vaya. Literal A, cuando el ángulo de corte es 45, literal B, cuando el ángulo de corte es 60. O sea, habla de este ángulo de corte. Vaya. Podemos hacerlo así. Miren, voy a plantear sistemas de referencia. Por aquí. Que quede uno de los. ¿Qué cuesta esto? Sí. Ahí está bien. Ahí tendría un eje. El otro eje sería este. Ese sería nuestro otro eje. Ahí. Y nuestro eje vertical, por supuesto, que es el eje de elevación. Ahí. Listo. Muy bien. Aquí tengo primero X, después Y y por último Z. Muy bien. Entonces, miren, ¿qué está sucediendo? Hay un triángulo. Ese triángulo se moviliza ¿en qué dirección? El triángulo rosado. En dirección de X. En dirección de X, es correcto. Otra forma de resolver este problema
sería tomar rectángulos, mire, que se movilicen ¿en qué dirección? Serían en Dirección Y. de Y. En dirección de Y. Y otra forma de resolver este problema sería tomar casi semicircunferencias que se movilicen ¿en qué dirección? En Z. En Z, así es. Muy bien. Entonces, miren, tenemos un triángulo ahí y tenemos un triángulo máximo acá. El triángulo de máxima altura, aquí donde se completa un radio. Voy a poner una línea que sea paralela a esta. No me quedó corto. Ah, bueno, también que el eje este lo tengo mal. Este eje no lo tengo paralelo a la base del triángulo. Bueno, yo lo hubiera dibujado diferente, pero aquí han dibujado el eje Y un poquito inclinado. Miren, aquí lo han dibujado como en esta dirección, el eje Y. Entonces lo vamos a dibujar también en esa dirección. Vamos a ver dónde queda paralelo. Ahí creo. Sí, ahí queda paralelo. Entonces quedaría algo así. Listo. Entonces, aquí tengo un triángulo de máxima altura, que sería de aquí hasta acá. Miren, esta es la altura de la cresta, ¿no? La parte más alta está más o menos aquí. Entonces, aquí hay un triángulo de máxima altura. Entonces, y el ángulo es el mismo. Entonces, ¿qué? Porque la cuña siempre tiene el mismo ángulo, ¿sí? O sea, siempre se formaría el mismo ángulo. Está cortada por un plano, que el plano está a 45 grados, entonces siempre va a formar el mismo ángulo. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones de esta cuña? ¿Cuál es la altura de la cuña? Ah, bueno, mejor dicho, ¿cuál es la base de la cuña? Podría ser Y, ¿verdad? La base. Sí es, en este chiquito sí es Y. En este chiquito sí es Y, correcto. Pero en el grande, en este es Y. Es una cierta base Y. Pero en este grande, ¿cuál sería? Le podemos poner B. No. Tendrían que ver otra cosa. Vean la circunferencia. Sería radio. Es el radio, exacto, es el radio de la circunferencia, porque es la condición máxima. Recordemos que, vaya, de aquí para acá, ese no es el radio de la circunferencia, ¿de acuerdo? De aquí para acá es el radio de la circunferencia, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Esos son los radios, o de aquí para acá, ¿ve? De aquí para acá también es el radio, pero en ese chiquito no habría radio, porque no estoy midiendo desde el centro. Entonces, por eso. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a plantear una vista en planta para ver qué es lo que sucede. Vale, veamos la vista en planta. Listo. Vale, en el suelo nosotros vamos a ver al plano X, Y. X, Y. Vale, ahí está. Esta circunferencia tiene la ecuación canónica y ordinaria x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado, o sea, a cuadrado. Y ahora, el triángulo ¿de dónde está? Miren que el triángulo está dirigido desde la mitad, desde la parte media de la circunferencia hasta la parte que va a lo largo del eje Y. O sea, este triángulo está más o menos aquí, ¿ve? Aquí tenemos la base del triángulo. ¿Sí? Aquí la voy a poner. Esta es la base del triángulo. ¿Qué tipo de diferencial sería este? Sería con respecto a Y, ¿verdad? De Y. ¿Seguro? X. Es un diferencial de X. ¿Sí? Aquí estamos viendo la base del triángulo. Y ahora, vemos que la base del triángulo está comprendida entre la parte superior y la parte del eje X. Esto sería la base del triángulo. Esto de aquí hasta acá es la base del triángulo. Base en función de X. Recordemos que como un diferencial de X, todo tiene que depender de X. Entonces, ¿cómo se llama la parte superior de la circunferencia? La parte superior de la circunferencia es la raíz positiva de
a cuadrado menos x cuadrado. Esto sale del despeje, ¿no? Este pasa a restar y ya queda la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva es la de arriba, la parte negativa sería esta de aquí. Entonces, ahí está. La base en función de x, miren, yo ya puedo obtener la base en función de x del triángulo, sería básicamente la circunferencia menos la ecuación y igual 0. En otras palabras, es la circunferencia. Base en función de x es a cuadrado menos x cuadrado. Ahí está. Ahora voy a calcular, miren, me falta la altura. ¿Sí? Es la base es el que habíamos llamado también y de x. Le pueden llamar base o le pueden poner y de x también, que es exactamente este y de x de aquí. Entonces, en mi caso, solo le voy a poner base. Y de x. Vale. Ahora voy a calcular su altura. ¿Qué letra le podemos poner a la altura del triángulo chiquito? H. ¿Cuál? Zeta. Z, porque va a ir variando. ¿Sí? Correcto. Va a ir variando. Aquí tiene una Z más grande, aquí tiene una Z más chiquita, aquí tiene uno incluso más pequeñito. Entonces, el valor de la altura del triángulo rosado, que es el que estoy movilizando, es variable. Entonces, necesito ahora saber cuánto es Z como función de X. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, yo puedo hacer la siguiente igualación. Puedo decir, vaya, puedo plantear esto. La tangente de teta del triángulo rojito. La tangente de teta del triángulo rojito sería igual a Z dividido sobre Y. Z en función de X dividido sobre Y en función de X. Esta es una forma. Y Y en función de X, recordemos que es la base, ¿no? Aquí lo hemos puesto. Esto es igual a la base en función de X. Entonces, podemos plantear esto. Z en función de X es igual a Y en función de X por la tangente de teta. ¿Y quién es Y en función de X? Z en función de X es la base en función de X por la tangente de teta. Y luego quedaría así. Z en función de X voy a sustituir a la base. La base es raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado por tangente de teta. Miren, ahora la base, la altura del triángulo ya la conozco también en función de x. Tengo tanto la base del triángulo como la altura del triángulo en función de x. Ahora puedo calcular el área del triángulo en rojo. El área del triángulo en función de x es un medio de la base por la altura. La base es b de x y la altura es z de x. Es decir, un medio de la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado por z de x. Y z de x es raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado por tangente de teta. Entonces nos quedaría el área en función de x es igual un medio. Las raíces al multiplicarse se elevan al cuadrado y se cancelan. Solo quedaría a cuadrado menos x cuadrado por tangente de teta. Y ahí está. Ya obtuve el área en función de x. Ahora voy a calcular el volumen. ¿Cómo calculo el volumen? Tengo que movilizar esta área. El área en función de x es igual a la integral de este resultado, un medio de a cuadrado menos x al cuadrado por tangente de teta diferencial de x. ¿Y de dónde voy a movilizar estos triángulos? Lo pueden ver tanto en tres dimensiones como... De 0 a A sería. De 0 a A sería nada más moviendo como que lo muevo a partir de aquí. De 0 hasta A. Y veamos aquí en las dos dimensiones, ¿de dónde se está movilizando? De menos A a A. De menos a A, correcto. De menos A hasta A. Aquí van los triángulos, ¿ve? Aquí también, de menos A hasta A. Correcto. Entonces quedaría de menos A hasta A. O por simetría, es 2 veces la integral definida de 0 hasta A de un medio de A cuadrado menos x al cuadrado por tangente de teta diferencial de x. Esto es por simetría, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cuña tiene simetría, ¿sí? Miren, aquí no es la mitad del volumen de la cuña. Esta parte de aquí es la mitad del volumen de la cuña. Y ahí lo estaría movilizando de 0 hasta A. Y así obtendría la mitad del volumen, lo multiplico por 2 y obtendría el volumen total. ¿Queda clara la simetría? Sí. Ok, pueden hacerlo de las dos formas. Ya sea que les cueste o que no les cueste identificar la simetría.
Entonces esto lo voy a terminar ya un poquito más rápido. El volumen es igual a esto, se cancela este con este, nos quedaría a tangente de θ es constante. Esto sale, recordemos que el plano es siempre a un ángulo de 45 o de 60, puede salir de la integral. Tangente de θ por a cuadrado x menos x cubo sobre 3, evaluado desde que x vale 0 hasta que x vale a, quedaría tangente θ por a al cubo menos a al cubo sobre 3 menos 0, quedaría solo esto. Entonces el volumen es igual, 1 menos 1/3 son 2/3. 2/3 de a al cubo tangente de θ, donde a es el radio de la base. En su ejercicio de la guía tienen R en lugar de A, pero es lo mismo. Entonces miren, para el literal A, el ángulo es de 45 grados como está en su guía, y para el literal B, el ángulo es de 60 grados como está en el libro. Entonces para el literal A, el volumen sería 2/3 de la tangente. El volumen sería 2/3 de a al cubo por la tangente de 45, pero la tangente de 45 vale 1. Entonces la respuesta es 2/3 del radio al cubo. Y para el literal B sería 2/3 a al cubo tangente de 60. La tangente de 60 es, no me acuerdo, vamos a poner 2/3. Raíz de 3. Raíz de 3, es seno sobre coseno. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2, sí. Entonces raíz de 3. Este es raíz cuadrada de 3. Entonces el volumen quedaría 2 veces la raíz cuadrada de 3 sobre 3 al cubo. Y esa sería la respuesta. ¿Queda claro el ejercicio? Sí. Muy bien. Entonces les voy a compartir este documento. Y les voy a dar unos avisos también. Bueno, mejor les voy a ir comentando ya los avisos. Miren, el próximo examen parcial posiblemente vaya a ser el día 11, o sea, próximo jueves. Así que por eso les decía de que se incorporaran en una discusión de las que tengo, para que vieran este tema y tuvieran más tiempo para estudiar. Voy a dar un refuerzo el día sábado, este sábado. Ahí voy a mandar el enlace a través del aula. Y los que no son de este grupo de discusión y quieran asistir pueden contactarme y yo se los envío. En ese refuerzo ya tenemos que saber cómo graficar, así que espero que hayan asistido al anterior y de que ya sepan graficar, que no tengan problemas para graficar, porque solo vamos a plantear integrales por sólidos de revolución. Otra cosita más es que probablemente, muy probablemente, ¿sí? No es garantía, pero sí es muy probable de que en el próximo examen parcial no entre o no les pongan problemas de longitud de arco. Solo les pongan sólidos de revolución y áreas conocidas. Entonces denle mucha prioridad a esos ejercicios, sólidos de revolución y áreas conocidas. Entonces en el refuerzo solamente les voy a plantear los problemas de sólidos de revolución, cómo se planteamos las integrales y listo. Y eso es lo que les piden en los exámenes. A veces les van a pedir calcular volumen y otras veces solo plantear la integral. Bueno, les queda entonces el enlace, verifíquenme que es el correcto. Voy a detener aquí la grabación. Gracias, ingeniero.